Muchas gracias, Nelson. Y buenos días a todos, porque me da la impresión de que para ustedes, la mayor parte de ustedes, hoy es por la mañana, mientras que aquí, en este otro lado del Atlántico, estamos ya en por la tarde. Me encanta que alguien haya empezado preguntando qué es eso de D&O, Directors and Officers, porque utilizamos demasiado la terminología anglosajona y pido excusas de antemano porque lo vamos a hacer un poquito más. Pero espero que al final hayan comprendido de qué se trata con este tipo de seguros tan especiales. Además, es un tema apasionante y cada día tiene más importancia en el transcurso de la vida económica de las empresas. Cada vez se está convirtiendo en una herramienta más solicitada y, por lo tanto, todo aquel que quiera manejar temas de gerencia de riesgos, temas de seguros, asesoramiento a empresas, debería conocer de esto. O sea que vamos allá, vamos allá. Por supuesto, mi agradecimiento a EALDE por programar este webinar y vamos a ver si soy capaz de transmitirles de qué se trata. Fíjense que la primera que empiezo es diciendo qué es eso de la D&O, que es precisamente lo que ha preguntado, creo que era José. Pues precisamente de lo que hablamos en D&O es de la RC de directivos. La pronunciación en inglés, porque no tenemos una palabra que lo sintetice en castellano, la pronunciación es algo así como D&O, la D de Directors y la O de Officers, porque en realidad este seguro está orientado a cubrir la responsabilidad civil de los directivos. Claro, la responsabilidad civil de los directivos, bueno, vamos a ir un poco por partes, voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo, porque esto no es más que una responsabilidad civil de tipo profesional. Es una RC profesional. Fíjense la imagen que les pongo. Imaginen un caso muy sencillo, un caso coloquial, en el que un vehículo, un coche, atropella a una vaca, que es la imagen que les pongo y que les sugiero para empezar esto. Estamos hablando de la responsabilidad civil porque el coche atropella a la vaca y por lo tanto es responsable de lo que le pase a la vaca. Esto, dentro de lo que se llama responsabilidad civil, riesgos de la responsabilidad civil, está dentro de la subdivisión E&O, errores y omisiones, la E de errores y la O de omisiones. Volveremos sobre esto un poquito más tarde, pero fíjense en la imagen. La vaca atropellada. Imaginen que ustedes conducen por una carretera y de repente se estrellan contra una vaca. En principio, hay dos posibilidades. ¿Ha sido un accidente? A o B. ¿Ha sido un acto deliberado? Usted ha querido matar a la vaca y por lo tanto interviene una figura legal fundamental que es el dolo. En la opción A de que hubiera sido un accidente, podríamos tener a su vez dos posibles causas, una culpa o una negligencia. Es decir, aquí estarían básicamente las tres opciones por las que la vaca acaba atropellada por ese vehículo. Ya sé que hablamos de otra cosa, ya sé que hablamos de empresas, pero permítanme la licencia de explicarlo con algo más coloquial, como es un coche que atropella a una vaca. Bien, entonces, este ejemplo a mí me viene muy bien, es sumamente plástico y solamente tiene funciones ilustrativas. La conducción de un coche es mucho menos peligrosa que la conducción de una empresa. Los directivos, los consejeros, los administradores, lo que están haciendo es conducir un vehículo muy potente, la empresa. Están conduciéndola por el tráfico económico. Permítanme jugar con esa perspectiva de que un coche es un vehículo que se mueve por la carretera y una empresa es otro tipo de vehículo más grande que va por la vida económica. Bien, pues eso es lo que vamos a ver desde una perspectiva legal y por eso luego volveremos sobre el tema de la vaca y cómo podría haber sido. Básicamente, la responsabilidad civil es algo tan sencillo como el que rompe paga. Es la forma más sintética que se me ocurre para explicarles lo que es la responsabilidad civil. Y discúlpenme porque sé que algunos ya conocen de qué concepto hablamos al hablar de responsabilidad civil. El que rompe paga. Muy sencillito. Esto es el concepto
de responsabilidad civil. Y si ustedes dominan ya este punto, ya dominan el 90% de lo que es la materia de responsabilidad civil, porque al final no es más que eso, hacerse responsable de lo que uno haya roto. Utilizaré, discúlpenme, el Código Civil Español, que por motivos normales es el que más conozco. Ya sé que nos escuchan desde Honduras, Costa Rica, Colombia, etcétera, pero al final, en los códigos respectivos de aquellos países, la responsabilidad civil va muy parecida. Acá, en España, el que predomina es el artículo 1902 del Código Civil, que dice literalmente lo que tienen ustedes en pantalla. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Fíjense que les he marcado en rojo las frases, las palabras fundamentales de este asunto. Si les parece, ahora vamos a repasar cada una de esas palabras que están escritas en rojo, porque son las notas definitorias de la responsabilidad civil. Por supuesto, este artículo no está solo en el código, luego hay mucho más detalle en los artículos siguientes, los artículos que acompañan al 1902, pero como síntesis, quédense con esta definición, que por otra parte es la legal y que si la buscan en cualquier otro país se va a aparecer muchísimo. Por supuesto, de estas notas definitorias de la responsabilidad civil parten muchos de los temas que se llaman de tercería, es decir, los daños que se le pueden causar a un tercero, que es otra forma común de hablar de la responsabilidad civil, la tercería, cuando uno le causa un daño a alguien con quien no tiene ningún tipo de relación, de ahí lo de tercero. ¿Ok? Bien, seguimos. Por supuesto, hemos visto en la página anterior que por acción u omisión. Entonces, vemos que la acción u omisión incluyen comportamiento positivo o comportamiento negativo. Está claro que la acción es un comportamiento positivo y que la omisión es no hacer nada. En ambos casos puede nacer, por acción u omisión, puede nacer una responsabilidad, tanto si se hace algo como si no se hace nada. Por ejemplo, si yo no veo la vaca, no freno, omito ese deber y por lo tanto atropello a la vaca por omisión. Si lo hago porque voy demasiado deprisa, estoy tratando de ir a más velocidad, es una acción más positiva. Ahí hay una sutil frontera, una frontera sutil entre lo que sería la acción y la omisión, pero creo que lo entenderán ustedes y que no me debo extender más sobre este tema. Luego está el daño a otro. Veíamos que el que causa daño a otro, el daño en un sentido amplio. O sea, hablamos aquí de daño en un sentido sumamente amplio. Y les pongo aquí una serie de posibles daños que son los más comunes que se nos dan en el día a día de las responsabilidades civiles. Fíjense que seguimos hablando de la responsabilidad civil en su conjunto, no solamente la de los directivos, sino la de cualquier situación, incluyendo la circulación de automóviles, la práctica de deportes, el estar en casa o tener una vivienda, porque si se me cae una maceta por la ventana y esa maceta al caer a la calle causa daños a alguien, estaríamos ante un hecho de responsabilidad civil también. O sea que seguimos hablando de la responsabilidad civil. Y fíjese que la parte de daño a otro, como daño corporal, pues sería cualquier lesión a la persona, cualquier lesión, pérdida de un órgano, amputación o incluso la muerte, ¿vale? Eso entraría dentro de la categoría de daños corporales. Luego, daño material, pues es un daño económico, una merma de una cosa que pasa a tener un valor inferior o una rotura, algo que se estropea una cosa en principio. Luego están los daños inmateriales. Si como consecuencia de una acción de alguien yo tengo un retraso en la entrega de una mercancía, pues pierdo unos ingresos. O tengo una pérdida de opciones para un determinado negocio, o tengo que pagar unos gastos indirectos, es decir, toda una serie de lo que se denominan daños o perjuicios inmateriales. Y luego están algo cada día más en boga, cada día más utilizado, que son los daños emocionales. Y veremos que en el tema de directivos, los daños emocionales tienen una relevancia también fundamental. Seguimos.
Decía el artículo 1902 que interviniendo culpa o negligencia. Pues aquí tenemos la culpa y la negligencia que están separadas por una leve y delgada línea divisoria. La culpa incorpora algunos elementos de voluntariedad en la acción. Hay algo de ilicitud porque se hace algo. La negligencia es más sutil, es involuntaria, no se ha pensado, es el despiste, es el olvido. La negligencia causa daños igualmente, pero es algo más sutil. En realidad, el artículo nos dice que el que causa por culpa o por negligencia igualmente está obligado a reparar el daño causado. Entonces, quédense con la noción distintiva, que ya digo, está muy pequeña separación entre un concepto y otro, pero la culpa es más activa o omisiva, mientras que la negligencia es más bien falta de cuidado, un fallo, un error, algo más súbito y fortuito. Bien, decía el artículo, el 1902, que está obligado a reparar el daño causado, es decir, sería como aplicar una máquina del tiempo en el concepto legal y volver a dejar a la víctima en la situación previa a cuando han sucedido los hechos. Es decir, como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que significa reparar el daño, como si nada hubiera sucedido. Y claro, por eso les pongo ahí, entre paréntesis chiquitito, la palabra magia, porque muchas veces volver las cosas a su estado originario es prácticamente imposible. Entonces el artículo no entra en cuáles serán esos medios adecuados o necesarios para dejar a la víctima como estaba antes. No entra. Sencillamente reparar el daño causado. Claro, reparar el daño causado es mucho más difícil de lo que así parece a priori. ¿Cómo se devuelve la vida a una persona que ha muerto? ¿O cómo se le devuelve el brazo a alguien a quien se lo han tenido que amputar? Bueno, pues estas son situaciones de la vida cotidiana, tanto en accidentes de tráfico como en cualquier otro tipo de responsabilidades civiles, que como vemos están presentes en la vida cotidiana de todos nosotros y también de las empresas. Al hablar de reparación, entonces tenemos tres categorías básicas de bienes. Los daños materiales, de lo que hablamos antes, estos son los más sencillos de abordar. En realidad, los objetos, las cosas, tienen un valor de fácil valoración, al menos a priori. Luego las cosas se complican, ¿no? Porque aquel cuadro era tan único, tan irrepetible, que entonces tiene un valor especial, por ponerles un ejemplo. Pero en principio, los daños materiales a cosas son los más sencillos. Lo más difícil es reparar el daño corporal. En primer lugar, porque el daño corporal es dificilísimo de valorar. ¿Cuánto vale la vida humana? ¿Cuánto vale una uña que se me haya partido de un dedo de la mano? Eso es muy difícil de valorar. En este ámbito, en España, no hace mucho tiempo, allá como unos 20 años, tenemos el baremo de daños corporales, que es un constructo intelectual, una construcción que supone un gran avance, porque se tabula con mucho más rigor lo que vale la vida humana. Entonces, el baremo de daños corporales es una creación de la justicia española, que por cierto ha creado doctrina y se está copiando en muchos otros países, porque además nace ya directamente informatizado y usted va metiendo una serie de parámetros de la persona, la edad, las cargas familiares, el tipo de estudios que había realizado, el tipo de trabajo que realiza, sus ingresos, las cargas, toda una serie de datos de esa persona que se cargan en un sistema informático, que es este baremo del que les hablo. Luego se meten los daños que ha sufrido esa persona concreta y que si, por ejemplo, pues ha perdido una mano o ha perdido dedos o ha perdido una pierna o ha quedado, en el peor de los casos, me imagino que ustedes pensarán que el peor de los casos de daño corporal es la pérdida de la vida, es decir, ha fallecido. Eso, así a nivel intuitivo, puede parecer lo más grave. Pues no, hay una situación todavía más grave, que es cuando el baremo de daños corporales entrega un valor mucho más alto para indemnizar el daño corporal. Me refiero a las tetraplegias, las paraplegias, las personas que quedan en coma vegetal y que durante una serie de años van a necesitar una dependencia absoluta. Esto es
en términos, es muy difícil hablar de la vida humana poniéndole precio, pero en términos de precio, la vida humana de alguien que queda parapléjico, tetrapléjico, es la peor de las hipótesis y es donde el baremo carga mucho más los costes de la indemnización que se le debe dar a esa persona para reparar su daño corporal. Lamento ser tan escabroso, pero bueno, al final estamos hablando de daños. Y luego, simplificando mucho, tenemos la tercera categoría, que son los perjuicios inmateriales, los daños patrimoniales puros, que también se les llama así. Son una categoría especial muy elástica, bastante amplia, y es, pues, por ejemplo, como consecuencia de una merma en mi reputación, los directivos de mi empresa han sido vistos en una actitud poco elegante. Bueno, pues se produce una caída del valor de las acciones de la empresa, o perdemos los clientes porque se ha perdido la confianza en la calidad de nuestros productos. Hay una serie de cosas que provocan perjuicios inmateriales y que también pueden ser causados como consecuencia del acto de un tercero, y por lo tanto ese tercero será responsable de repararnos ese daño o perjuicio inmaterial. No sé si voy muy deprisa, creo que es bastante legible la presentación en PowerPoint, entonces vamos allá. Por cierto, les recuerdo que si no diera tiempo a tener un coloquio al acabar, tenemos solamente una hora, si no diera tiempo al coloquio, por favor, cualquier cosa que no les quede clara, se la hacen llegar a EALDE y con mucho gusto, desde el claustro de la universidad, me hacen llegar las preguntas y yo se las respondo por escrito a todos, ¿vale? O sea que si no hubiera tiempo para coloquio o les quedase alguna duda, ya saben, nos la envían a EALDE y con mucho gusto se la respondemos en no más de 24, 36 horas. ¿Ok? Seguimos. Bueno, pues la responsabilidad civil es un concepto que está cada día más presente en nuestras vidas, en todos los ámbitos. Como les decía, al alquilar algo, al alquilar una casa o alquilar un coche, cualquier alquiler implica ya unos comportamientos de posible responsabilidad civil. Al practicar el deporte, la fabricación de alimentos, la construcción de edificios, cualquier tipo de actividad, tanto de tipo personal como actividades de tipo industrial o tipos de actividades empresariales, están sujetas a la alea, a la aleatoriedad de que pueda darse una responsabilidad civil. El concepto, como les decía, al final no deja de ser más que el que rompe, paga, pero de un concepto intuitivo se ha ido produciendo una extensión legal y se está generando un gran negocio alrededor de todo esto de la responsabilidad civil. Es algo emergente y creciente. Además, la responsabilidad civil es algo muy anglosajón. Está mucho más anclada en la praxis legal de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y luego allí, en esos países anglosajones, ha tenido un desarrollo más extenso, mucho más amplio. Acá, en países de Europa continental, o países de América Latina, en otras partes del mundo como Asia, la responsabilidad civil ha sido un poquito más tardía en tomar importancia y todavía está tomándola. Por eso les digo que es un concepto cada día más presente en nuestras vidas. Y claro, en otros países, como países anglosajones, tienen cosas tan sofisticadas como los punitive damages o las class action, que yo no sé si han oído ustedes hablar de ello. Esto también nos daría para una charla completa, pero en principio, a los que les guste el cine, les diré que lo que sucede en la película de Julia Roberts, ¿cómo se llamaba? Erin Brockovich. En la película Erin Brockovich, pues lo que sucede es que unos ciudadanos entablan una class action contra una empresa que les ha contaminado el agua de beber de la zona donde viven. Si alguno ha visto Erin Brockovich, es una película de abogados y además va de todo esto. Va de responsabilidad civil, de class action y de cómo se defienden los diferentes integrantes en un litigio civil. ¿Vale? También en países anglosajones los warnings, estos avisos que van con el producto, son una obligación del fabricante, porque si el fabricante no avisa de que el producto puede tener un problema, por muy obvio que sea ese problema, puede verse involucrado en mayores reclamaciones por no haberlo avisado.
Entonces estos warnings o avisos, no sé, el que haya conducido un coche, por ejemplo, en Estados Unidos, en los espejos, en los retrovisores, pone que los objetos pueden ser mayores de lo que se ve en el espejito. Bastante absurdo, ¿verdad? Pero ese warning, ese aviso, es una obligación que toma su raíz en estos temas legales de la responsabilidad civil anglosajona de los que estamos hablando. Bien, vamos a seguir. Hay muchos tipos de responsabilidad, hay muchos. Para cada multitud de situaciones que podamos encontrar en nuestra vida o en la vida de una empresa, en las transacciones comerciales, encontramos distintos ejemplos de responsabilidad civil. Por ejemplo, la convivencia entre vecinos. Al vecino de arriba se le fue el agua y manchó al piso del vecino de abajo. Pues es una responsabilidad civil del vecino de arriba que moja al de abajo. En la automoción, la circulación de vehículos es un mundo infinito para temas de responsabilidad civil y, de hecho, los seguros de los coches suelen empezar por asegurar la responsabilidad civil por si con ese coche le causamos un daño a otros, ¿vale? Luego están las actividades de riesgos, la caza, la práctica deportiva, la tenencia de animales, en fin, hay toda una amplia gama de actividades de riesgo relacionadas con la práctica de deportes. Las relaciones entre empresas, y aquí vamos entrando ya en los temas de directors and officers, de RC de directivos, a los que dedicaremos ahora atención. La fabricación de productos. Si yo fabrico un producto, una mermelada, por ejemplo, una mermelada, y esa mermelada llega en mal estado a los consumidores y les causa problemas gástricos, pues yo, como fabricante de la mermelada, soy responsable del producto. Y me da lo mismo que sea mermelada o que sean lavadoras. Cualquier producto que yo fabrique, al ponerlo en el mercado, al distribuirlo, los clientes se pueden ver perjudicados. Por supuesto, los aparatos y las garantías de los aparatos, si el aparato no cumple el fin para el que estaba destinado o se estropea antes de tiempo. La importación y exportación de productos, todos los temas relacionados con el movimiento, la aviación, la navegación marítima, el ferrocarril, todo esto también es otra fuente de temas de responsabilidad civil. Es decir, fíjense, está mucho más presente en nuestras vidas de lo que pensamos o de lo que intuitivamente éramos conscientes, ¿vale? Seguimos. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Espero que hayan ustedes oído hablar del dolo. El dolo es una figura legal muy controvertida, muy difícil de explicar, y voy a tratar de hacerlo rápidamente y de una manera bien sencillita, porque sobre este asunto corren auténticos ríos y cataratas de tinta jurídica. El dolo, les pongo dos definiciones muy simplificadas. En primer lugar, es el engaño, el fraude, la simulación que se llevan a cabo de manera maliciosa y con la intención de engañar a alguien, de dañar a alguien, ¿vale? De causar un daño. O, segunda definición, la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas del carácter delictivo de ese hecho y del daño que puede causar a otros. Esto sería el dolo. Es decir, es la mala intencionalidad, es la acción malévola demostrable que lo hizo a sabiendas, que lo hizo conociendo que iba a cometer un delito. No se olviden del dolo, porque es un componente de suma importancia en toda nuestra historia y en todos los temas relacionados con la responsabilidad civil, ¿vale? Háganse un cajoncito para recordar el dolo como concepto importante. Bien, tres clases de dolo, tres clases. El dolo directo, cuando el sujeto que actúa quiere de manera directa que el resultado maligno se produzca. Ese sería el dolo directo, el más sencillo. El dolo indirecto es cuando la acción es maligna, pero no produce los resultados requeridos. Ahora sí, el asesino tenía intención de matar, pero no consigue matar. El disparo no da donde debía dar. Pues el asesino ha cometido un dolo indirecto porque no ha conseguido materializar el daño que buscaba. ¿Me comprenden? Este sería el dolo indirecto. Y luego está una figura todavía más elástica, que es el dolo eventual. Cuando el cuando el sujeto no ha conseguido su objetivo, pero la acción sí que comporta ya un hecho delictivo que le puede llevar a la prisión, es decir, un hecho castigable. Si el asesino intentó matar, pero la cosa pasó desapercibida, sería un dolo indirecto. Pero si el asesino fue descubierto,
estaría en dolo eventual porque se ha sabido que su acción era punible y además que era un comportamiento de carácter penal, de carácter criminal. ¿Vale? Son definiciones muy rápidas y muy sencillas de algo que, como digo, hace correr tinta jurídica a borbotones, auténticas oleadas de tinta jurídica. Bien, seguimos. Claro, la importancia del dolo en todo el tema de la responsabilidad civil es que saca el comportamiento, lo saca del Código Civil y lo lleva al ámbito penal. Es decir, cambia completamente el signo del asunto. El dolo consigue sacar el asunto de la vida civil para llevarlo a la vida criminal. Altera completamente, la existencia del dolo altera completamente la tipificación de los actos. Y claro, como ustedes saben, las consecuencias de la acción penal, de la acción criminal, son mucho más duras, son consecuencias penales, la jurisdicción es diferente y además es mucho más severa, actúa con muchas más garantías, en fin, es un proceso judicial completamente distinto. Además, importantísimo, si existe dolo, las coberturas de seguro de responsabilidad civil que alguien pudiera tener dejan de funcionar, porque el seguro solo funciona en los procedimientos civiles. De ahí la importancia del dolo y que lo traiga aquí al preparar este escenario para hablarles de la responsabilidad civil de directivos. No hay alea, no hay aleatoriedad y por lo tanto el resultado, si interviene el dolo, se ha buscado de manera delictiva y de manera deliberada. ¿Vale? En fin, entonces, si ahora volvemos a nuestra vaca atropellada del ejemplo del principio, tendríamos varias posibilidades. Primero, el conductor iba demasiado deprisa. Por lo que sea, estaba ilegalmente conduciendo más deprisa de lo permitido. Culpa. 2. No vio a la vaca por la lluvia, por despiste, por lo que sea. Negligencia. La vaca irrumpió de manera súbita y fortuita. La vaca llegó trotando y se metió en la carretera. Entonces es culpa de la víctima. Estas tres opciones, fíjense que las tres se verían en el ámbito de la justicia civil. Ahora, piensen en la existencia de dolo. El conductor del coche, malvado, deseaba matar a la vaca y la embiste a sabiendas, es decir, una conducta criminal y por lo tanto dolosa. Y entonces deja de ser ámbito penal. Y el seguro del coche, que solo cubre la responsabilidad civil, no paga las consecuencias criminales del asesinato de esa vaca. ¿Me comprenden ustedes por qué el ejemplo de la vaca atropellada? Seguimos. Hay otras distinciones importantes al hablar de la responsabilidad civil, contractual o no contractual. Con carácter general, quédense con la idea de que la responsabilidad civil ha de ser extracontractual, es decir, entre las partes implicadas en el asunto no existe ningún tipo de contrato, ni vínculo, ni nada parecido. Es decir, tampoco son familiares el que causa el daño y quien lo padece, es decir, no son terceros entre sí, porque si son familiares deja de existir tercería. Tampoco vale que sean socios y toda una serie de situaciones. La responsabilidad civil pura generalmente es extracontractual, ¿vale? Porque si existe un contrato entre las partes, hay algún tipo de acuerdo, hay un intercambio de obligaciones y entonces estaremos ante un asunto contractual que como situación normal suele estar excluido en los contratos de seguro, ¿vale? Bueno, pues fíjense la notita de debajo, en D&O, en Directors and Officers, en la cobertura de RC para directivos, sí que se cubren hechos contractuales. O sea que esto es una gran distinción del producto del que hablamos hoy, del seguro de Directors and Officers, directivos y consejeros, sí que se cubren responsabilidades de carácter contractual. Es una nota bastante definitoria de este tipo de responsabilidades civiles y de las pólizas que las cubren. Vamos a ver, antes de ir a D&O ya directamente, hablemos un poquito de qué es eso de la E y la O, errores y omisiones, también conocida como PI, Professional Indemnity, o sea, responsabilidad profesional que contrae alguien con una determinada obligación de hacer. El arquitecto contrae la obligación contractualmente de levantar una casa que tenga una calidad. Bueno, ese contrato que el arquitecto hace
con quienes le alquilan, con quienes le piden la casa, ese contrato obliga al arquitecto a unas determinadas prestaciones de calidad. Es decir, estamos hablando de responsabilidades en el ámbito profesional que suelen ser contractuales o casi contractuales. En la RC general, en la responsabilidad civil normal, no hay nexo directo entre las partes. Sin embargo, cuando hablamos de errores y omisiones, sí que existe, digamos, un tipo de acuerdo entre las partes. El arquitecto y la persona que le encarga la casa tienen un contrato que les vincula y que hace que nazcan una serie de obligaciones. El arquitecto a construir la casa y la otra parte a pagar esa construcción, ¿vale? Entonces, las obligaciones pueden ser de tipo unívoco, recíproco, pueden ser gratuitas, onerosas. Todos los tipos de obligaciones, en errores y omisiones, suele existir ese tipo de obligación entre las partes. Y por lo tanto no son terceros. Están unidos por ese vínculo, por leve que sea. Lo sustantivo aquí, lo que tienen que recordar es que hay un consenso, un acuerdo entre las partes. Y cuando hablamos de partes, hablamos de los que luego serán el actor, causante del daño, y la víctima, la que sufre ese daño, por simplificarlo mucho. No sé si estoy yendo muy deprisa o si lo estoy simplificando demasiado, pero en fin, espero que me sigan. Entonces, ya vamos directamente a la D&O, a la responsabilidad civil de directivos y consejeros. Fíjense que nace por el Real Decreto Legislativo que tienen en pantalla en el año 1989, concretamente el 22 de diciembre, y es el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Eso, por supuesto, me refiero a los códigos, a la legislación española. En otros países la fecha será más o menos la misma, pero hablamos ahí de menos de 40 años, estamos hablando de algo todavía muy cercano en el tiempo. Y establece que los administradores y directivos de las sociedades anónimas tienen una serie de responsabilidades y se basan en tres premisas. Aquí, como el texto era muy largo, lo he puesto un poco más en chiquitito, pero creo que se puede ver todavía bastante bien en las pantallas de todos ustedes. Los administradores responden frente a la propia sociedad, frente a los accionistas, frente a los acreedores, frente a todos de cualquier daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo las obligaciones inherentes al desempeño de sus cargos. ¿Vale? Esta sería la primera premisa. La segunda, el que actúe como administrador de hecho de la sociedad, es decir, que sin tener el cargo, sin estar nombrado, pero que en ese momento actúa como capataz en la fábrica o como directivo en funciones, porque es el que está en ese momento al frente de una determinada situación, responderá personalmente también frente a la sociedad, frente a los accionistas, frente a los acreedores, etcétera, etcétera, de los daños que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por realizarlos incumpliendo los deberes que esta ley impone a quienes formalmente ostenten con arreglo a esta escala la condición de administrador. Además, dice al final de este punto 2, que es el más largo, responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o que adoptó el acuerdo que causó el daño, menos aquellos que puedan probar que no habiendo intervenido en la adopción de esa decisión o en su ejecución, o desconocían su existencia, o que si la conocían, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o por lo menos se opusieron a aquel acto de manera expresa. Fíjense que es un poquito complicado, pero es las notas distintivas de cuáles son las responsabilidades de los directivos. Y el último punto, el 3, en ningún caso exonera de la responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo dañino haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General. Es decir, que si causa daño, a pesar de estar aprobado por la Junta General, sigue siendo una responsabilidad solidaria de los directivos. Fíjese que con este Real Decreto Legislativo del año 89 nacen a la vez la responsabilidad directiva y con ella sus riesgos. Es decir, aquí es donde toma su origen el producto, la necesidad de que haya una cobertura para directivos en directors and officers, en directivos, consejeros, administradores, los cargos directivos.
Este Real Decreto Legislativo del año 89 ha estado en plena vigencia hasta hasta 2010. En 2010 surge una nueva legislación que se completa en 2012, el 2 de julio, que es la Ley de Sociedades de Capital. Básicamente, y de una manera mucho más sintética, al final hace criterios más definidos, pero abunda en lo que ya habíamos visto de la ley del 89. Es decir, es una modernización de aquella ley y vuelve a hablar de que los daños que causen los administradores de derecho, que esos daños deberán de repararlos, deberán de ser capaces de repararlos, incluso aunque aquello hubiese sido una decisión autorizada o ratificada por la Junta General. También que la responsabilidad de esos administradores es solidaria, es decir, todos los miembros responden, salvo que puedan probar que ellos no intervinieron en la adopción de la decisión ni en su ejecución y que desconocían su existencia o que conociéndola trataron de que no se produjeran las situaciones dañinas, ¿vale? Entonces, como les decía antes, como les comentaba antes, estamos ante una responsabilidad civil que en este caso vincula a las partes, porque los directivos son responsables frente a la propia sociedad, frente a sus socios, frente a los accionistas, es decir, hay una vinculación, es una responsabilidad de tipo contractual y por lo tanto forma parte de las excepciones que hemos visto hace un momento, porque en general la responsabilidad civil siempre es extracontractual, ¿vale? Seguimos. El seguro de D&O, de Directors and Officers, tiene raíces tan norteamericanas como que ni siquiera tenemos, y aquí va la respuesta para José, que lo pidió desde el principio, el seguro de D&O, que se pronuncia así en el lenguaje inglés, y perdonen por mi pobre pronunciación, pues la D&O, la responsabilidad de directivos y consejeros, tiene raíces netamente americanas y no llegó a España hasta el año 89. Entonces, evidentemente, todo está muy influenciado por la praxis en legislaciones anglosajonas. Por cierto, ¿alguno ha oído hablar de Mario Conde? Mario Conde fue un personaje importante, todavía vive, fue un personaje muy importante en la escena económica española porque se hizo el mayor accionista de un determinado banco en los años 80 y además luego eso incorporaba también una compañía de seguros y un montón de sociedades. Y luego aquello acabó mal, ¿eh? El tema de Mario Conde, hubo una serie de errores directivos y esta es una de las primeras pólizas, la que Mario Conde pidió para cubrir su D&O, su responsabilidad y la de su consejo por aquellos actos de la compra del banco, una serie de fusiones, una compañía de seguros, etcétera. Mario Conde fue una de las primeras pólizas de directivos y consejeros que hubo en el mercado español. Entonces, en aquellos tiempos, en el año 89, la oferta era bastante limitada, bueno, caracterizada, eso sí, por compañías de origen norteamericano, y aquí pues les podía hablar de algunas que conozco bien, como American International Group o Chubb, diferentes compañías de origen norteamericano son las que trajeron ese producto a España de la mano de la ley de sociedades del año 89. Entonces, bueno, las pólizas no son iguales, ahora tenemos una oferta bastante amplia en el mercado, prácticamente todas las compañías de seguros, hasta las más pequeñas o medianas, ofrecen un producto de D&O, pero cuidado, es una póliza muy especial, muy sofisticada y no todas son iguales. Hay que seleccionarla con cuidado. Además, hay una cosa muy curiosa, los directivos, antes de incorporarse a su puesto en el consejo de administración de una empresa o a las funciones directivas en cualquier sociedad, antes de incorporarse, piden ver lo que se denomina, en lenguaje coloquial, el paracaídas, porque quieren saber si tienen la debida protección en caso de que en su trabajo como directivos se produzca algún suceso. Es decir, ya es muy frecuente que los directivos de las empresas quieran ver el paracaídas antes de entrar. Y eso tiene todo el sentido. ¿Por qué? Vamos a ver a quién protege este tipo de seguro. El seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos, ¿a quién protege? Bueno, pues como acabamos de ver en las leyes de sociedades de capital, protege celosamente a la propia sociedad, a sus accionistas,
a los acreedores, a los propios empleados de la empresa, a los proveedores que le traen materiales, a los competidores e incluso a una empresa hostil que trata de hacerles una OPA y fusionar la empresa. Es decir, protege los intereses de una gran variedad de sujetos que son los potenciales perjudicados y son los que reciben protección de la póliza de directivos y consejeros, ¿vale? De la póliza de D&O. Entonces, ¿frente a quién? ¿Frente a quién se ejerce esa protección por el seguro que estamos viendo? Pues precisamente contra los errores u omisiones que puedan cometer los directivos y consejeros, ¿vale? Esto parece de perogrullo, pero ahora les voy a explicar un pequeño truco. Porque resulta que si el responsable del daño es el directivo y no se especifica límite hasta el cual llega su responsabilidad, nos convertimos en algo que es una responsabilidad ilimitada. Y consiguientemente, todo el patrimonio del directivo o de los directivos podría llegar a ser enajenado para poder pagar sus responsabilidades en caso de haber cometido un error y haber causado un daño. Es decir, el patrimonio de los directivos estaría en peligro en caso de que se cometiera un error. ¿Ven por qué los directivos, antes de tomar un puesto en el consejo, quieren ver el paracaídas? ¿Quieren ver qué tipo de póliza les cubre por si acaso? Por eso se le llama paracaídas, porque en caso de error o daño, el directivo cuenta con ese paracaídas que le dará la defensa para que no suceda nada con el patrimonio del directivo. Entonces, ¿quién resulta realmente protegido? Y aquí está el truco. Pues lo que se protege realmente no es ya a las sociedad, accionistas, acreedores, no. Lo que se protege en realidad es el patrimonio de los directivos. Curiosamente, ¿quién paga esta póliza y quién la contrata? Pues lo hace la empresa. O sea, la póliza de directivos generalmente la compra la empresa. ¿Y quién la paga? También la empresa. Pero la protección sigue siendo para los directivos que así ven su patrimonio a salvo del posible ataque en caso de error o daño. ¿Comprenden por qué antes de entrar en la empresa preguntan qué tipo de póliza hay? Esta es una gran paradoja, ¿eh? Veremos más paradojas a continuación de ahora, porque es un seguro que incorpora varias paradojas. Es obvio que protege a los directivos en su ejercicio profesional y entonces, bueno, pues un amigo mío sostiene que los frenos de los coches sirven ¿para qué? Pues los frenos de los coches no sirven para que frene el coche, no, sirven para que el coche pueda correr más. Si no tuviéramos un buen sistema de frenos, tendríamos que conducir más despacito. Esto es una explicación de un amigo mío que me costó entender. Pero si lo piensan bien, con este seguro pasa lo mismo. El directivo podrá ser más osado, podrá tomar decisiones más, digamos, violentas en el sentido de osadía, innovadoras, decisiones más al límite porque cuenta con un buen paracaídas, con un buen sistema de frenos, es decir, le permite actuar de manera un poquito más valiente en el tráfico económico y por lo tanto le da una garantía de que no le va a pasar nada. De aquí viene otro gran debate, porque hay muchas fuentes doctrinales y colegas míos en diferentes ámbitos que dicen que protege a las posibles víctimas, pero yo soy de los que piensa que es un seguro que protege el patrimonio de los directivos, su vivienda, sus acciones, su casa. Este es un debate vivo y candente, ¿eh? Y hay muchos autores que consideran que es un seguro patrimonial, no de responsabilidad civil. Y yo pienso que es un seguro patrimonial, pero bueno, está incardinado en el rango de los seguros de responsabilidad civil. Y esta es otra de las paradojas de las que les hablaba, que vamos a ver en este asunto a continuación. Claro, ¿hablamos de persona física o hablamos de persona jurídica? Protege especialmente a las personas físicas, a los directivos. Ese es su origen históricamente y su filosofía. Pero también protege a la persona jurídica, al colectivo de la empresa, si el daño fuese considerado así colectivamente. Y hay otro debate aquí bastante importante, que es si la póliza de consejeros y directivos debe de llevar los nombres de todos los directivos a los que protege.
Hay pólizas nominadas y pólizas innominadas. Ambas formas coexisten. Existen las dos en el mercado. Yo tengo un gran debate con varios colegas importantes del mercado asegurador y yo tengo la tesis personal de que es mucho mejor una póliza de este tipo que sea de carácter innominado, porque así incluye a cualquier directivo que se incorpore. No nos olvidemos de que es un producto muy complejo, relativamente joven, que se basa en legislación anglosajona, especialmente norteamericana, y además es un producto muy, muy peculiar. Es un seguro muy, muy poco tradicional en todos los sentidos. Bueno, voy a resumiendo porque me parece que me estoy comiendo el tiempo. Sí, me estoy comiendo el tiempo. Entonces, el límite de cobertura es lo que más se contempla. Hay coberturas de hasta 5 millones o hasta 500 millones. Es un parámetro importante, claro que sí. En función del riesgo que se pueda correr, pues podemos hacer una póliza de solo 100.000 euros de cobertura o de 300.000 euros o dólares. O llegar a miles de millones, que son las coberturas de directivos y consejeros que piden los grandes grupos cotizados en bolsa. Imagínense los riesgos que corren los directivos de un Apple o de un Amazon en el transcurso de su actividad directiva. Entonces, la cobertura más usada además, no es la indemnización. Y este es otro de los asuntos paradójicos de un producto tan especial. En realidad, lo que más se utiliza cuando suceden cosas es la defensa legal. La defensa legal y los costes de esos abogados están incluidos en la póliza de directivos y consejeros. Y además es lo más importante, porque lo que quiere el directivo es que la defensa sea tan buena que salga exonerado. Y además la compañía de seguros también quiere que su cliente sea declarado inocente, que no causó el daño. Por eso, la cobertura que va incluida de defensa legal es de los temas más importantes. Y ahí entramos en si el directivo puede elegir libremente abogados o no. Si los abogados serán los que aporte un panel ya preestablecido por la compañía de seguros. En mi experiencia personal, el mayor siniestro, uno de los mayores siniestros que yo he tenido en mi vida fue contra un directivo de banca de nombre muy conocido y la defensa conseguimos, desde la compañía de seguros, conseguimos demostrar que aquel directivo era inocente, pero la suma de facturas legales de defensa, de abogados, costó como 7 millones de euros. Fíjese la trascendencia del litigio y la importancia del asunto. Entonces, ahí además coinciden los intereses tanto del cliente como de la aseguradora, porque si se consigue demostrar la inocencia de los directivos, normalmente no se entra a indemnizar las consecuencias dañinas que reclamaban las víctimas. Ven que seguimos viendo paradojas de este producto tan especial. Más. Otra importante paradoja es la retroactividad. Ustedes saben, los que conozcan de riesgos, y me consta que muchos de los que están ahí conocen de riesgos, la retroactividad no existe. Los seguros nunca amparan algo que ya ha sucedido, solo amparan las cosas que pasen a partir del momento en que se contrata el seguro. Estaremos de acuerdo en esto. O sea, el seguro siempre va hacia adelante en el tiempo, no hacia atrás. Esa es la respuesta normal. Bueno, pues en este producto tenemos dos opciones, la de loss occurrence, ocurrencia del siniestro, o la opción claims made, reclamación efectuada. Que fíjese que se utilizan en la terminología normal en lengua inglesa, o sea, la utilización es en lengua inglesa. Generalmente lo que se utiliza en el seguro de consejeros y directivos es la fórmula claims made, es decir, todo lo que no se conozca, todo lo que aún no haya sido reclamado, está cubierto aunque sucediera hace un año, hace 2, hace 5, es decir, hay retroactividad, incluso retroactividad ilimitada, siempre que el hecho aún no haya sido conocido, siempre que las víctimas aún no hayan comenzado a reclamar. Esto tiene una importante implicación que es otra de las paradojas de este producto. Las pólizas de directivos y consejeros se recomienda que permanezcan en el tiempo, que no se cambie la póliza cada poco tiempo, sino que se tenga una póliza duradera, que se elija bien con quién se va a contratar ese paracaídas y que la pauta
sea mantener ese seguro a lo largo del tiempo. Es otra situación paradójica de este producto que estamos viendo. Al principio recuerdan que hablamos del dolo, dedicamos un paréntesis, una pausa, a hablar del dolo. El dolo en seguro de directivos y consejeros es de suma importancia, porque si las directrices de los directivos, estando amparadas por la póliza de directivos hasta el límite contractual, pues evidentemente tiene que ser por culpa o por negligencia. Si la actuación fue dolosa, es decir, si fue una actuación a sabiendas, deliberada, siendo consciente del daño que se iba a causar, la póliza de directivos y consejeros deja de funcionar. Sencillamente, en el momento en que el tema salta de la jurisdicción civil a la jurisdicción penal, se acabó. La póliza no funciona. Es un matiz importante, es muy, muy importante. ¿Y cuándo se sabe que el asunto fue con intervención de dolo? Pues se sabe, ese es un matiz sumamente sutil, cuando un tribunal, cuando un juez lo declara así. Y fíjese que los rechazos en este tipo de seguro, al 80% proceden de este tipo de situaciones. Es más, cuando un juez, un tribunal, dice que aquello se trató de una situación dolosa o criminal, a partir de ese momento, los directivos tienen incluso la obligación de devolver los gastos de defensa legal que hasta ese momento se hubieran incurrido, se hubieran efectuado esos gastos. Es otra importante paradoja. Hay modalidades especiales de directivos. En algunas situaciones especiales se producen pólizas distintas. Por ejemplo, para las salidas a bolsa. Y lo siento, no he podido resistirme a utilizar la figura de Rodrigo Rato en la salida a bolsa de Bankia, porque eso fue un siniestro de día no, fue un siniestro de directivos y consejeros, porque fue una salida a bolsa cargada de errores, cargada de polémica y que causó muchos daños a terceros. También en las fusiones, en las M&A, cuando se va a producir una fusión entre empresas, hay un tipo de pólizas especiales para cubrir ese tipo de situaciones. Las prácticas de empleo, cuando las víctimas son los empleados y el directivo o los directivos hacen malas situaciones en el tratamiento a los empleados. El acoso sexual, tanto si es real o ficticio, también encuentra cobertura en modalidades específicas. Es decir, les he puesto 4 ejemplos, pero son ilustrativos. Si quieren un quinto, por ejemplo, la responsabilidad civil de los consejeros y directivos cuando estos son políticos o funcionarios de una determinada administración pública. Sí, amigos, los políticos a veces cubren sus errores con este tipo de pólizas. Solo les recuerdo que el dolo, que suele ser el mayor problema generalmente de los políticos, el dolo invalida este tipo de pólizas. ¿Vale? Vamos llegando a final. Vamos terminando porque me estoy pasando de tiempo, discúlpenme. El apetito de riesgo. Cualquier aseguradora, ¿cuáles serían los riesgos que prefiere y cuáles serían los riesgos que no querría tomar? Bueno, las aseguradoras, como empresas que son, buscan su beneficio. Cuanto mayor sea el peligro, menos apetito de riesgo tienen y más prima querrán cargar por ese seguro. Entonces, por actividad, los peores son los riesgos financieros, la banca, las finanzas, la intermediación, la bolsa. También la consultoría, la intermediación, los intangibles. Estos serían los peores. Luego, la manufactura, el comercio, la distribución, estos serían los más normales. Serían riesgos más fácilmente asegurables y más deseados por las compañías de seguros. Por volumen, las empresas muy grandes son muy complejas de analizar y las primas y los capitales y demás, llegar a un tipo de seguro de estos es bastante complicado. Mientras tanto, las empresas medianas son mucho más apetecibles, mucho más apetecibles. Y las pymes son óptimas por oscuras razones que no nos va a dar tiempo a comentar en la charla de hoy. Por último, y ya acabando, que me parece que me van a llamar la atención desde ALDE, porque estoy a punto de agotar todo el tiempo, ¿cuánto cuesta este seguro? En los años 90, al principio, era un seguro sumamente caro, además muy elitista, muy selectivo, incluso podríamos hablar de un oligopolio de oferta, porque habían muy poquitas compañías como AIG, Zurich, Chubb, que como índice, para que ustedes se hagan una idea de valor, pongamos que cobraban 10.000. Luego la oferta
se fue generalizando, proliferó el número de compañías que ofrecían este producto allá por los años 2000 y entonces el índice de coste, digamos que sería 5.000, es decir, bajó la mitad el precio. Luego la banca, los bancos, descubrieron este producto y lo integraron de mala manera, en modo churrera, y espero que me comprendan lo que quiero decir, es decir, de forma automatizada, colocándolo a diestro y siniestro a todos los clientes de manera casi obligatoria. Y entonces a partir de ahí se produjo una gran relajación en los precios que por situar un índice les diría 2.500. Luego se ha popularizado muchísimo y ahora ya está distribuyéndose este tipo de seguro a las pymes, o sea que hoy en día digamos que estaríamos en un coste de 1.000 y fíjese que veníamos de 10.000. Es decir, son cosas muy, muy especiales en este tipo de contratos, la evolución tan rápida y tan fulgurante que han tenido los precios desde costes muy elevados de la prima de seguro hasta unas situaciones mucho más razonables y asequibles en los tiempos actuales. Bueno, creo que ya voy a tener que finalizar. Me gustaría dar las gracias a todas las secciones y departamentos de ALDE, a académico, tutorías, administración, al departamento técnico, por hacer posible este webinar de hoy. A todos ustedes por su amable atención. Espero que no les haya parecido demasiado pesado. Por favor, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que les surja, pueden dirigirla a EALDE o también a mí a través de mi cuenta de LinkedIn, que les dejo ahí. Me encantará poder seguir debatiendo con ustedes de este tipo de cosas y además les animo a que tomen el máster en gerencia de riesgos que EALDE, una promoción más, acaba de poner, bueno, está poniendo ahora mismo, está poniendo en marcha.